Muy buenos días con todos. Reciban la más cordial bienvenida a la edición número 50 de los lunes universitarios, producto académico del programa Minjus en tu universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Siendo las 11 horas, daremos inicio a la conferencia magistral titulada La transición del derecho contractual internacional de un mundo físico al digital, que estará a cargo del doctor Manuel Ángel Quindimil, quien es magíster en Comercio Internacional por la Universidad de El Salvador, es magíster en International Economic Law por la University of Warwick, doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de La Coruña, es consultor sobre diversas regulaciones comerciales en el ámbito internacional y regional, es docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico, la Universidad de Ciencias Aplicadas y en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Finalmente, cabe precisar que para tener derecho a la certificación es necesario que el participante esté conectado como mínimo en el 90% de la duración total del presente evento de capacitación. Sin más preámbulo, le quiero dar el pase al doctor Manuel Ángel Quindimil para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante, doctor. Sí, buenos días con todos. Eh, Gracias al Ministerio de Justicia por invitarme y vamos a ver si podemos reflexionar un poco sobre el tema de los contratos internacionales. Y primero vamos a ver el tema de, de lo que es los contratos internacionales en el mundo físico o en el mundo analógico, si queremos llamarlo así, y después plantear las dudas de las nuevas figuras contractuales que se dan en esta economía basada en datos o, digamos, contratos a donde las prestaciones se dan de manera electrónica. Un primer tema es que, en general, bueno, este es mi caso, yo estudié Derecho en los 80. Nosotros básicamente los contratos transfronterizos no eran la cantidad que hoy se dan. Las empresas que se dedicaban al comercio internacional eran mucho de un número menor al que se están dando en la actualidad. Ergo, los abogados que estaban especializados en estos contratos eran bastante menos de los que ocurre hoy, y ese es un tema que ustedes como estudiantes o jóvenes profesionales tienen que tener en cuenta. Esto de, digamos, la interdependencia económica y el intercambio a nivel global. Esto nos permite que cada vez tengamos contactos con diferentes países y por lo tanto este tema va asumiendo cada día un poco más de importancia. Sin embargo, y ahora lo vamos a ver con dos ejemplos, el derecho internacional de los contratos genera todavía eh, complejidades que no se dan en los contratos nacionales. Entonces ustedes tienen que pensar que, bueno, esto de los contratos internacionales, como siempre a veces escuché de un abogado que me decían, mira Manuel, en realidad no hay mucho nuevo bajo el sol, esto es una cosa que se inventaron los romanos y no necesariamente todo lo que se nos presenta como novedad pasa a ser algo totalmente nuevo para el mundo legal, sino que se va o viene desarrollándose a lo largo del tiempo. El tema que nosotros vamos a ver derecho mercantil internacional, y esto de alguna manera aparece con fuerza en el siglo XIV, donde después de la peste negra en Europa, los comerciantes comienzan a operar, a vender a través de las ferias comerciales o las ciudades-estado, como puede ser Génova en Italia, y este grupo de profesionales se iba dando sus propias normas y también sus propios jueces, porque digamos el arbitraje internacional comercial se puede
es por supuesto anterior, pero el auge se produjo en este momento. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que nosotros, todos los que estamos en esta sesión, hemos estudiado el derecho a partir de los códigos. Y básicamente estamos hablando de principios del siglo XIX, donde en nuestro caso, que es el derecho civil, todas las normas se plasmaron en un código civil. Y de alguna manera el concepto era esto: el código civil lo que hacía era regular las relaciones dentro de un propio país, y las excepciones, que eran aquellas relaciones jurídicas internacionales, se regulaban por el derecho internacional privado. Ese es de alguna manera el paradigma con el cual estudié y estamos estudiando. O sea, las normas hoy están diseñadas para tener derecho interno y para tener, en el caso de relaciones jurídicas internacionales, tener el derecho internacional privado. Es importante destacar que tenemos que saber que el derecho internacional privado, internacional, solo es internacional en el sentido que nosotros, eh, lo único que tiene internacional es cuando decimos que es una relación jurídica internacional. Por ejemplo, en los contratos tenemos un vendedor en el Perú, un comprador en la Argentina. Entonces, las normas peruanas ven ahí una relación jurídica internacional y la regulan el derecho interno. Solo es internacional por el objeto, pero el derecho internacional privado es de carácter nacional. ¿Y qué ocurre a nivel mundial? Es que cada uno tiene sus propias normas de derecho internacional privado. Entonces, los contratos internacionales pueden estar alcanzados por eh, varias normas de varios países. En este caso, esta compra-venta internacional de Argentina y Perú, podría darse el caso que pudiesen ser aplicables las normas argentinas o las normas peruanas. El tema es que los abogados tenemos que determinar cuáles son las reglas que, eh, que se les aplican a estas relaciones jurídicas internacionales. Y no se olviden, a pesar de que esto lo estudiamos casi todos al final de la carrera, es que estas normas, en general las normas de derecho internacional privado, son normas de carácter indirecto, en el sentido en que, por ejemplo, un contrato se rige por la ley del lugar de celebración. Un contrato se puede regir también por el lugar de ejecución. Dependerá la norma indirecta que rija. En el Perú el primero es el lugar de ejecución, pero dependerá de cada país que tome o que resuelva con esa norma indirecta. Por ejemplo, en el caso de sucesión, ustedes saben que la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante. Esto a los comerciantes, de alguna manera, ustedes saben que la solución del caso va a pasar cuando sea a posteriori. No es que sea una norma directa que dice el que hace A le pasa a B, sino que lo que nos está diciendo es, en un contrato vamos a tener el tema, el modo de conexión, el conector, y después se va a aplicar la ley de ejecución. Entonces, como eso no se sabe a priori, eso genera incertidumbre en los comerciantes. Y los comerciantes, lo que han tratado de hacer los comerciantes, los profesionales de derecho, los estados, lo que están tratando es de establecer ciertos tratados a nivel internacional que puedan armonizar estas normas, que son normas de carácter nacional, pero que en mayor o en menor medida pueden generar colisiones, fricciones y conflictos. Entonces, por ejemplo, en materia de compraventa internacional, los países se han puesto de acuerdo
y han firmado una convención de compraventa internacional de Viena en 1980. Esto quiere decir que parte de la relación jurídica de una compraventa internacional está regulada por un tratado y aplica a todos los países que han aprobado ese tratado. Entonces, si yo les tuviese que decir a ustedes, bueno, hoy en dónde estamos parados, estamos parados con aplicación pura del derecho internacional privado, le diría no, porque hay algunos esfuerzos de armonización en tratados, en normas directas, que fija las reglas de manera directa y no utilizan este esquema de norma indirecta. Entonces, en la actualidad nosotros estamos viviendo un mix entre el derecho internacional privado y algunos tratados que buscan armonizar el derecho. De todas maneras, en el derecho internacional privado, en estas operaciones internacionales, nunca nos vamos a poder desligar del derecho internacional privado, porque, por ejemplo, en la Convención de Compraventa Internacional se regula la formación del contrato, se regula la obligación de las partes y se regulan ciertos remedios ante incumplimientos. Más no se regula la capacidad de las partes, no se regula la responsabilidad extracontractual y diferentes otras disciplinas a los cuales nosotros vamos a tener que acudir al derecho internacional privado para resolver el conjunto de situaciones legales que nos puede generar un problema en un contrato de compraventa internacional. Otro tema que tenemos que tener mucho cuidado es que nosotros tenemos fuentes digamos, en los negocios internacionales, ¿no? Y las fuentes que vamos a tener es, básicamente, la ley como normalmente se tiene en todos los países. Vamos a tener eh, principios generales del derecho. Hay muchos del derecho o costumbre internacional. Ustedes saben que en derecho internacional público la costumbre internacional es una fuente de derecho muy discutida y muchos tribunales no la reconocen. Entonces, nosotros en materia de derecho comercial internacional nos vamos a basar mucho en lo que se llama soft law o lo que se llama eh, el derecho que no emana ni de un regulador ni de un poder legislativo. Entonces, por ejemplo, en la compraventa está lo que se llama Incoterms. Incoterms son términos del comercio internacional, en donde en 1936, en la Cámara de Comercio Internacional, en París, un conjunto de especialistas en derecho comercial internacional establecieron que querían decir los Incoterms en el sentido de, no sé si los habrán escuchado, lo que es un FOB, que es Free On Board, o un CIF, que es costo, seguro y flete. Entonces esas siglas del comercio internacional como que las sistematizaron un conjunto de abogados. Hay también, un, este, hay también un documento que llama Principios de los Contratos Internacionales que también incluyen y a partir de expertos que se pusieron a analizar estos principios, establecieron pautas generales que se observan generalmente en el derecho. Entonces nosotros en esta disciplina siempre vamos a tener estas fuentes de derecho que son muy útiles al momento de resolver las controversias. Es cierto que los jueces tienden a aplicar de manera más restrictiva estos principios o esto que no deriva de la ley en sentido estricto, pero en el arbitraje comercial internacional es muy común que los árbitros basen este conjunto de principios a nivel internacional. Entonces,
Nosotros acá, a diferencia de los contratos nacionales, vamos a tener dos o tres grandes grupos de materias que nosotros no vamos a poder eh, o que no vamos a tener en los contratos domésticos. Uno de ellos es cuál es la ley aplicable y el otro cuál es la jurisdicción, o sea, cuáles van a ser los jueces que decidan nuestra controversia, si van a ser jueces o si van a ser árbitros internacionales. ¿Y por qué? Ya voy a empezar con el tema de ley aplicable, pero pongamos el mismo ejemplo que yo les digo a ustedes. Ustedes son una empresa peruana que vende polos, me vende polos a mí que estoy en Argentina y llegan los polos, quedamos en una operación, decimos, yo les mando a ustedes una oferta y les digo, quiero un contenedor de polos. Y ustedes a mí me van a decir, mire, el contenedor de polos sale $200.000, por decir algo, ¿no? Y esos $200.000, se los voy a mandar y a partir de que usted los reciba, usted me va a pagar. Entonces, primera pregunta, ¿eso es un contrato o no es un contrato? Estas comunicaciones son a través de Internet. La respuesta es sí, se trata de un contrato porque no necesariamente los contratos en el comercio internacional requieren de una formalidad específica. Y eso también se incluye en los diferentes principios que yo les dije de la Convención de Compraventa Internacional o de los que son principios generales de los contratos internacionales. Entonces, yo recibí la mercadería, ustedes no me pagan, o yo no les pago. Y ustedes van a preguntarse, ¿dónde inicio la demanda? Ustedes tienen dos alternativas. Pueden hacerlo en tribunales argentinos o en tribunales peruanos. Entonces, ustedes probablemente por familiaridad o porque sus clientes les piden a ustedes, van a iniciar van a empezar el juicio en los juzgados de Lima. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que ustedes conocen y están aquí cerca y no va a tener que incurrir en costos. Pero las desventajas es que finalmente el tema en el derecho no es ganar el juicio. En el derecho es que nuestro cliente pueda hacer valer la sentencia. Y probablemente ustedes en su evaluación se den cuenta que yo los únicos bienes que tengo son en la Argentina y ustedes tengan que pensar, bueno, a pesar de que a mí me es más cómodo y más barato iniciar en, eh, en el Perú, ustedes al final van a decir, porque si yo gano la sentencia, después la tengo que ejecutar en Argentina y van a tardar un montón de tiempo. Entonces le van a decir al cliente, mira, conviene iniciarla en Argentina, tendremos que viajar a Argentina, tendremos que contratar un abogado en Argentina, pero en la medida que ese juicio salga, a este señor que no me paga, yo sé que tiene 2 plantas y le voy a poder embargar la planta. Entonces, en función de eso, decido ir por los tribunales argentinos. Por otra parte, yo les hago la pregunta, y bueno, ¿cuál es la ley aplicable a ese contrato? Entonces uno tiene que ir a buscar al código civil peruano o al código civil y comercial de la Argentina para ver en sus normas de derecho internacional privado cuál es realmente la aplicable. Entonces, estas peripecias que yo les he contado, ustedes no la tienen en materia de derecho local. Ustedes van, ven el código civil, aplican el código civil y aplican el código procesal civil.
acá nosotros tenemos que discernir claramente lo que es ley aplicable, lo que es la jurisdicción, si lo va a resolver un tribunal ordinario o si establecimos una cláusula de arbitraje internacional, los árbitros internacionales. Y finalmente, otro tema que nosotros vamos a tener que tener en consideración es el tema de la ejecución en el extranjero de las sentencias. Entonces vamos a ver el tema de ley aplicable en primer lugar. Ustedes tienen que tener en cuenta que normalmente en materia contractual, la mayoría de los sistemas jurídicos respetan el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, salvo algunas jurisdicciones donde la autonomía de la voluntad de las partes se ve un poco más restringida, como por ejemplo podría ser en Brasil o en Arabia Saudita, en general la mayoría de los sistemas establece este principio. Entonces, uno que tiene que sacar en conclusión de esto es que uno en realidad debiese tomar en cuenta que uno, en la medida que lo establezca en el contrato, lo establecido en el contrato y convenido entre las partes, pasa a ser una ley para las partes. Entonces, muchas veces nosotros, a través de la redacción de un contrato o de un contrato a donde se ha producido el consentimiento tácito, nosotros estamos estableciendo normas que van a arreglar nuestra relación jurídica. El único límite son las normas imperativas. Les voy a dar un ejemplo. Uno no puede eh, establecer como ley aplicable para un contrato de trabajo, la ley aplicable sería la del país donde, supongamos que sea un contrato internacional, o sea, un contrato a donde los trabajadores trabajen remoto de Argentina y el empleador esté en Perú. El derecho laboral se considera una norma imperativa. Entonces nosotros podríamos establecer en el contrato que la ley aplicable, la jurisdicción sería peruana, pero eventualmente si para los trabajadores en Argentina resulta más conveniente establecer una demanda en Argentina y la legislación argentina los beneficia, van a presentarse al juez argentino. El juez argentino va a decir, bueno, esto escapa de la autonomía de la voluntad de las partes, por lo tanto, yo tengo jurisdicción y yo voy a aplicar el derecho laboral argentino. Lo mismo es en materia de protección al consumidor, de libre competencia. Esas cosas yo no las puedo pactar porque tengo el tema de la limitación de las normas imperativas. A veces, a veces, muchos abogados y muchos comerciantes de alguna manera confunden el concepto de derecho aplicable con el de la jurisdicción. ¿Qué significa esto? Y normalmente, si ustedes se fijan, en la mayoría de la práctica que ustedes realizan o que han visto, van a ver que en los contratos hay una cláusula de ley aplicable y va a haber una cláusula de jurisdicción. O puede ser que se hable en la misma la cláusula de ley aplicable y a su vez de jurisdicción. Pero no hay que asumir, por ejemplo, se pueden dar casos en los cuales ustedes pueden decir que los jueces competentes serán los jueces peruanos, pero el derecho aplicable será el derecho aplicable argentino. Se dan esos temas. Existe una tendencia que los jueces, y esto es totalmente válido, que los jueces de alguna forma tiendan a aplicar el propio derecho. Pero si un juez ve que en un contrato
expresamente las partes establecen como derecho aplicable argentino, por más que sea peruano, el juez va a aplicar derecho argentino. O sea, tener en cuenta que derecho aplicable o que ley aplicable no es igual a jurisdicción. Más allá de que uno, desde el punto de vista de estrategia procesal, tenga que combinar el derecho aplicable y la jurisdicción. Entonces, ¿por qué es importante haber establecido la elección del derecho aplicable? Porque esto va a favorecer o a facilitar la interpretación de los contratos y al que resuelve la controversia, o sea, esto le va a favorecer la tarea tanto al árbitro como al tribunal. De alguna manera también va a esclarecer la aplicación de las normas legales imperativas, o sea, si nosotros elegimos el derecho argentino, aplicarán las disposiciones legales imperativas de Argentina y excepciones de orden público y no las peruanas. Y de alguna manera también nos va a permitir la exigibilidad de cláusulas contractuales no detalladas explícitamente en el acuerdo. Muy bien. Normalmente uno no tiene, desde el punto de vista personal, uno no, al no estar familiarizado con las reglas de derecho internacional privado, generalmente tiende a someterse o pedir su derecho aplicable en función a que tiene conocimiento de las leyes propias y no de la otra parte, y generalmente uno tiende a pensar que las leyes de la otra parte pueden estar sesgadas hacia los nacionales de ese país. A su vez, si nosotros estamos negociando con digamos en este caso, con un empresario norteamericano, nosotros vamos a tener en la eventual disputa o en la eventual interpretación de el contrato, vamos a tener un sistema contractual basado en el common law y nosotros vamos a tener un sistema basado en el civil law. Nosotros tampoco vamos a saber exactamente qué restricciones hay a la autonomía de una o de las dos partes una vez que establezcamos la ley que va a regir el contrato y de alguna manera vamos a estar frente a un derecho que no es conocido de nuestra parte. ¿Qué deberíamos tomar en consideración al momento de elegir el derecho aplicable? Primero, una accesibilidad. O sea, nosotros en principio debiésemos tener acceso para saber y tener acceso a esa ley, poderla estudiar y determinar si es adecuada para nuestra relación jurídica. Imaginémonos que estemos hablando de alguna ley muy sofisticada, de algún país muy pequeño, donde no tenga traducción al español, ya eso genera un problema y genera un riesgo de elegir esa ley si la otra parte no los establece. También tenemos que tener en cuenta que estemos hablando de un sistema legal estable y que no sea propenso a cambios radicales en sus principios fundamentales. O sea, nosotros sabemos que, bueno, hoy más allá de que el mundo esté convulsionado, sabemos que los países industrializados tienen, digamos, un menor cambio en sus sistemas legales, pero hay otros países que pueden cambiar, inclusive hay países que tienen sistemas teocráticos y que pueden pasar a sistemas, digamos, que no tengan ningún tipo de vinculación con la religión y eso nos podría cambiar todo eso. Entonces nosotros tenemos que ver qué tan previsible puede ser el sistema legal. Entonces,
de alguna manera también tenemos que tener en consideración cómo se interpreta el acuerdo de partes en el sentido de si el principio de autonomía de la voluntad tiene algún tipo de restricción y también el tema del orden público, o sea, cómo cada uno de los países trata el tema del orden público, si tiene un tratamiento del orden público extensivo o tiene un tratamiento del orden público de manera excepcional. Entonces, también hay que tener en cuenta la familiaridad y experiencia, que ya lo vimos, y de alguna manera tiene que haber algún tipo de conexión entre las partes o la transacción. Nosotros, no necesariamente a nivel internacional se requiere que una operación tenga conexión con la compra-venta. Les voy a dar un ejemplo. En nuestro caso de Argentina, en nuestro caso de Perú, elegimos la ley peruana. Perfecto. Sabemos que el contrato, dependerá de la transacción, se da en uno de los países de las partes. Pero ¿qué pasa? Y esto ocurre mucho. Hay, por ejemplo, ciertos contratos, por ejemplo, en el caso del seguro, el seguro internacional, ustedes saben que una de las plazas que, que de alguna manera en la cual se desarrolló el seguro internacional ha sido el Reino Unido. Entonces es probable que nosotros digamos, bueno, el sistema legal inglés va a ser el que de alguna manera desarrolla la institución y tenga leyes más específicas y que se adecúan al modelo internacional de seguro. Entonces nosotros podemos poner, si estamos entre Argentina y Perú, podemos aplicar la ley inglesa, más allá de que la ley inglesa no tenga ninguna conexión con el contrato en sí. Entonces también lo que dijimos es el tema de, vamos a tener todo un tema de cultura jurídica y sustantiva, entonces ahí lo que vamos a tener es, de alguna manera, nos va a pasar que vamos a tener common law, nos va a tener alternativas de civil law, que eso tratan todos los libros, pero también podemos tener contrato islámico, contrato de derecho islámico, y ciertos esquemas híbridos, como puede ser el japonés, el ruso, que uno va a tener que estudiar. Pero en realidad, también otra de las cosas que va a tratar de lograr en la negociación del contrato es que exista una jurisdicción que sea neutra, o sea, tratar de buscar jueces o árbitros que puedan resolver con imparcialidad nuestra controversia. Entonces, también tenemos que ver el tema de qué flexibilidad y valor se le ha dado autonomía a las partes. Y esto, de alguna manera, la ley aplicable va a afectar. No nos olvidemos que el juez que vea la controversia va a estar limitado a tener que analizar esa controversia. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tratar de evitar al momento que uno hace o redacta una cláusula de ley aplicable es redactar incorrectamente o con ambigüedades la cláusula de elección aplicable. Y eso en general puede llevar a problemas a los tribunales o árbitros al momento de determinar qué pasa en una cláusula arbitral mal redactada. Perdón, una cláusula de jurisdicción mal redactada. Imagínense que nosotros pongamos que las controversias de este contrato se van a resolver por los tribunales andinos. Entonces, ahí viene el problema. ¿De qué estamos hablando con tribunales andinos?
Estamos hablando de la posibilidad de ir al Tribunal de Justicia de de la comunidad andina. Estamos hablando de los tribunales de los países que son parte de la comunidad andina. Ya ahí empieza a haber un montón de problemas al momento de establecer cuál es la ley aplicable. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que hacer los abogados es ser claros al momento de referirnos a la ley aplicable. Entonces, en general, uno tiene que decir, este contrato se regirá por las leyes de la República de Perú o este contrato se regirá por las leyes de Argentina. Y también nosotros lo que tenemos que analizar siempre es, bueno, analicemos al momento de analizar la ley aplicable, nosotros también tenemos que pensar en la ejecución de esa sentencia, según ese derecho aplicable. Entonces, uno de los temas que hay es que si nosotros elegimos una jurisdicción determinada y una ley aplicable, hay que ver si ese país es miembro de la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York es una convención que permite la ejecución de los laudos arbitrales y normalmente si uno va por arbitraje, esa convención al uno establecer el exequatur y querer ejecutar esa sentencia, lo va a hacer de manera más rápida que no lo haga y sí que sí lo hace a través de tribunales judiciales. Entonces, yo quisiera aquí es que normalmente, como yo les dije, en general, un contrato a nivel internacional implica una oferta, implica una aceptación. Y en general, como no se pide un formalismo específico, hay libertad de formas, uno podría decirles a ustedes, yo te hago una oferta por un contenedor eh, un contenedor de confecciones y ustedes me pueden decir acepto. Eso implica que ya hay un contrato de compra-venta. Sin embargo, como yo vimos al principio, eso nos abre una caja de Pandora y nos genera un montón de temas a interpretar y cuestiones a resolver donde no vamos a tener elementos necesarios y va a depender o va a generar mucha incertidumbre. Entonces, en general, hay autores que dicen, bueno, ante esta situación, lo mejor es negociar y redactar un contrato. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos va a permitir definir las reglas claras y personalizadas, nos va a evitar o va a reducir bastante la incertidumbre jurídica, porque nosotros ya vamos a tener las reglas que establezcamos o aquellas que se van a complementar con el derecho aplicable que nosotros hemos elegido. Puede prevenir conflictos y disputas, o sea, aquellos contratos que están bien redactados, de alguna forma van a establecer claramente las obligaciones, los derechos y obligaciones, y eso va a evitar cualquier controversia en la interpretación. También nos va a permitir hacer uso de esta autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, de alguna manera uno va a poder, a través de la redacción del contrato, ajustar a las necesidades de las partes en cuanto a condiciones de pago, plazos, mecanismos de resolución de disputas, por decir algunas. Y de alguna manera esto va a facilitar la ejecución del contrato. Entonces, el hecho de que nosotros en un contrato tengamos establecida la jurisdicción o la competencia, nosotros ante cualquier controversia vamos a tener un camino para
resolver. También nos va a servir para poder desarrollar una negociación adaptada, equilibrada. Ahí vamos a poder identificar y equilibrar los riesgos, intereses y obligaciones, logrando una especie de equilibrio. De todas maneras, ustedes saben que los contratos no necesariamente van a estar equilibrados. O sea, los contratos puede ser que, tomemos un ejemplo, nosotros somos una pequeña empresa productora de confecciones y viene, digamos, Tommy y nos dice, necesito que ustedes me vendan X cantidad de polos. Y seguramente esas X cantidad de polos para nosotros sea la mayoría de la producción o nos genere un negocio que normalmente no realizamos, entonces vamos a estar en una posición que no va a ser de dominio en la negociación y probablemente esa parte pueda lograr que suscribamos algunos términos que no son lo suficientemente equilibrados. Pero, digamos, la negociación de alguna manera permite poner sobre la mesa los intereses y tratar de, si no es igualar el plano de condiciones, normalmente puede ayudar a negociar de manera más fluida. Y de alguna manera, y este es un tema que nosotros tenemos que ver como abogados, es que en los contratos internacionales es muy importante que los abogados estemos desde el comienzo de las negociaciones. ¿Qué es lo que ocurre? A veces, normalmente los gerentes de las compañías conocen bien la operatoria, vienen negociando hace años de repente ese tipo de contratos y normalmente terminaron el contrato y nos pasan nos pasan a los abogados que revisemos esos contratos. Eso no sería el ideal. El ideal sería que nosotros entendamos correctamente lo que quieren las partes, la parte, si bien no vamos a comprender la parte técnica, pero el hecho de conocer los principios fundamentales o las razones económicas de los contratos nos va a ayudar a redactar cláusulas más adecuadas y no de alguna manera tener cláusulas porque no entendimos o porque ellos mismos la negociaron que puedan ser confusas, incoherentes o inaplicables. Yo quiero ir, por ejemplo, acá, las normas imperativas que contraponen que se contraponen a la autonomía de la voluntad de las partes. Tenemos las áreas, por ejemplo, de protección al consumidor, control de cambios, restricciones de exportación, temas de libre competencia, protección ambiental, protección de datos, todo eso no puede ser materia de la autonomía de la voluntad de las partes porque estamos hablando de reglas o normas imperativas. Quiero ir a esta parte, porque si no, no vamos a alcanzar. Es el tema de jurisdicción. Muy bien. La jurisdicción es quién va a resolver la controversia. Y uno al final, y esto normalmente es una pregunta que nos hacen a todos los que vemos derecho internacional privado u operaciones internacionales. ¿Qué es más importante, la jurisdicción o el derecho aplicable? Y normalmente la tendencia de todos es a decir el derecho aplicable. Y la respuesta es no. En general, como ustedes saben, los abogados siempre decimos depende. Pero el tema está en que ¿quién va a resolver esa controversia? ¿Y cómo va a interpretar el derecho aplicable ya sea el juez o el árbitro?
Entonces el juez y el árbitro tienen un papel preponderante. Teniendo ese papel preponderante, nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la selección de lo que sea la jurisdicción. Y nosotros, en la jurisdicción, en realidad, nosotros tenemos, más allá que podamos establecer la mediación es una resolución alternativa de disputas, pero finalmente, como el mediador, su recomendación no tiene carácter vinculante para las partes, podría no muchas veces resolver la controversia. Entonces, normalmente en los negocios internacionales nosotros vamos a tener dos grandes ramas o un árbol de decisión que se va a dar en el arbitraje internacional y que se va a dar entre los jueces nacionales. Puede darse entre los jueces nacionales y ahí tendremos la posibilidad que si estamos en nuestra operación de contenedor de polos de Perú a Argentina, las alternativas son que lo resuelva el juez argentino, el juez peruano o eventualmente un tercer juez. Supongamos otro ejemplo. En Estados Unidos, o sea, todos los contratos de financiamiento, así de grandes cantidades de montos, son dirimidos en el estado de Nueva York. Y el estado de Nueva York tiene jueces especializados y es un foro a donde hay alta profesionalismo en materia de controversias de contratos financieros. Entonces, probablemente puede ser que dos partes que tengan un préstamo que no estén ubicadas en el estado de Nueva York puedan establecer en los tribunales del estado de Nueva York. Y la otra opción es el arbitraje internacional. No se olviden que el arbitraje internacional solamente es plausible en la medida en que nosotros tengamos una cláusula arbitral. Si no hay acuerdo de voluntades, nosotros no podemos someter a arbitraje una disputa. Normalmente la cláusula arbitral se establece en el propio contrato. Puede darse un caso que a posteriori del contrato las partes, cuando no están muy contaminadas sus relaciones, se den cuenta que no pusieron una cláusula arbitral y que la solución más efectiva va a ser la del arbitraje, pero esos casos son de menor cantidad. Normalmente ustedes saben que uno se casa con mucho cariño, con mucho amor, pero cuando se divorcia, vuelan los platos, vuelan los cuchillos y ahí es difícil ya tratar de encaminar un conflicto. Entonces, así como nosotros vamos a hacer esa elección de la ley aplicable, también vamos a hacer la elección de los tribunales. Y los tribunales en general ya sabemos que vimos que pueden ser tribunales propios y también vimos a la elección de los tribunales de la otra parte. A su vez, podemos elegir, como yo les decía, en el caso de Inglaterra para los seguros o Nueva York para los contratos de financiamiento, un tercer país. En general, nosotros vamos a tener que sentarnos con la otra parte y vamos a tratar de lograr que exista una cláusula de elección de foro. Esto quiere decir que uno va a establecer en su contrato cuál es la jurisdicción correspondiente. O sea, en nuestro caso, vamos a decir, este contrato será resuelto por los jueces del Perú. Este contrato será resuelto, ese es en el caso del primer caso. Pero nosotros, digamos, supongamos que pensamos que
los tribunales de Colombia podrían ser, conocemos que el sistema colombiano es confiable, conocemos que los jueces colombianos son confiables y no nos pudimos poner de acuerdo con la jurisdicción en nuestra operación, entonces nosotros elegimos una jurisdicción en Colombia, que es un tercer país. Entonces, acá, en principio, nosotros vamos a tener que, en general, si estamos hablando de un contrato de un alto nivel de riesgo y un alto valor del contrato, nosotros de alguna manera vamos a necesitar una cláusula de resolución de disputas bien definida. No vamos a estar de alguna forma teniendo o no incluyendo una resolución de disputas cuando estamos manejando eh, una operación de tanta envergadura. Y de alguna manera, así como es el tema del derecho aplicable, a nosotros normalmente nos va a implicar, volvamos al ejemplo de un contrato entre un argentino y un peruano, nosotros llegamos a la negociación y tratamos de ver que los tribunales adecuados podrían ser los colombianos para que, no sea, para que sea neutral frente a Argentina y Perú. Pero para eso nosotros tenemos que tener un conocimiento del sistema y de las reglas de Colombia. Y nosotros cuando estamos trabajando en estos contratos de comercio internacional, probablemente tengamos que trabajar en equipo con un abogado colombiano que nos asesore cómo funcionan las diferentes reglas para este contrato en Colombia. O sea, en este caso, o en muchos casos, los abogados vamos a tener que trabajar con abogados locales para que nos puedan informar de las principales disposiciones que puedan tener efecto en estas soluciones. Entonces, y esto es para que veamos nada más la comparación uno está al momento de redactar la, la cláusula de jurisdicción, entonces uno está frente al arbitraje o frente a ir ante el Poder Judicial. Normalmente, como ventajas del arbitraje, se habla de la neutralidad, porque finalmente será un solo árbitro elegido por las partes o tres árbitros y normalmente van a ser más neutrales que los de un juez de un determinado país. Nosotros a los árbitros los vamos a poder elegir por su experiencia profesional en el rubro que nosotros queremos trabajar. Normalmente los jueces, y no tienen por qué, pueden estar especializados en seguro internacional. Seguramente un juez, o si a mí me dan un tema de seguro internacional, no estoy familiarizado, tendría que estudiarlo. En el arbitraje hay más flexibilidad en los procesos y normalmente el arbitraje, como les dije, hay un tratado, hay una convención de Nueva York de 1958 por el cual el laudo arbitral es más fácil de ejecutar en el proceso de exequatur que lo que podría ser eh, una sentencia judicial. En cambio, a veces eh, el arbitraje no es recomendable. Normalmente en el arbitraje hay que analizar la materia de arbitrabilidad. Esto quiere decir hasta qué punto yo puedo someter un contrato a arbitraje, ¿no? Todas en el Perú hay todas las que puedan ser de contenido patrimonial son arbitrables, pero
Hay otros países que tienen una enumeración de los contratos y no siempre todo puede ser materia de arbitraje. Y normalmente el arbitraje, como hay que pagarlo con adelantado, y a veces los costos del centro de arbitraje son un poco altos, y, eh, y realmente si estamos hablando de una operación de $20.000 y nosotros queremos, supongamos que queremos el mejor mecanismo de solución de controversias, hacemos una cláusula de arbitraje para la Cámara de Comercio Internacional con sede en Francia, pero ustedes piensen que van a tener que pagar los costos del centro de arbitraje en Francia, van a tener que pagar el avión, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes de alguna forma van a tener que analizar costos-beneficios de cuánto cuesta resolverlo por arbitraje. Lo que sí hay que tener en cuenta en el arbitraje es redactar claramente una cláusula arbitral, porque si uno redacta una mala cláusula arbitral, eso se llama cláusulas patológicas, y eso puede generar un entrampamiento en las actuaciones arbitrales, y eso puede ser que el arbitraje no termine siendo eficaz para la resolución de controversias. Hasta aquí vimos y traté de explicarles, miren, esto es un tema de los contratos internacionales, va creciendo estas operaciones, a medida que crecen estas operaciones, más empresas se incorporan al comercio internacional, eso va de alguna manera haciendo que el grupo de empresas que nada más se vinculaban al comercio exterior crezca, y con eso crece la necesidad de los abogados especialistas en estos contratos internacionales. También hay otro aspecto que lo vi al principio de la clase, es decir, bueno, nosotros hoy nos estamos moviendo con legislaciones que generalmente están incorporados en el Código Civil, en la rama de o en el sistema continental del Código Civil. Nosotros lo tenemos adentro del Código Civil, estas reglas, que son las reglas de derecho internacional privado, que nos permiten ver qué podemos hacer en el caso que haya una relación jurídica internacional. Y vimos que estas son reglas de aplicación indirecta. Y dijimos que los comerciantes, al no tener tanta certidumbre con este tipo de normas, comenzaron a tratar, o los estados comenzaron a tratar de armonizar estas normas a través de tratados, a través de principios. Muy bien, todo esto está en un ámbito de territorialidad. O sea, finalmente nosotros estamos diciendo que un contrato, como decíamos, de polos, entonces nosotros vamos a ir a buscar el Código Civil y Comercial de Argentina, vamos a buscar el Código Civil peruano en el libro 10, y de alguna manera la parte física de la operación es más sencilla de determinar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes están en una operación de comprar un token a nivel global? Ustedes eso lo van a hacer en una plataforma, y la plataforma, ¿en qué país está ubicada? ¿Qué normas le vamos a aplicar? Cuando nosotros estamos comprando un libro en Amazon, ¿cuál es la jurisdicción, por ejemplo, que se tiene que aplicar a Amazon? La jurisdicción puede ser voluntaria, que por ejemplo lo que pasaba muchas veces es que las plataformas ponían, digamos, como un acuerdo de jurisdicción que tenían que ir a litigar a California, que es el lugar de, digamos, donde están las matrices de las plataformas. Y eso fue variando porque ciertos estados consideraban que era contrario a los intereses de los consumidores, por lo tanto, eso no se podía realizar.
Entonces, todo este mundo virtual lo que está generando es que lo que yo les fui contando hoy se haga todavía más difícil. Entonces, hoy, por ejemplo, en materia de compra-venta, todo lo que se realiza a nivel digital, hay parte que dice, bueno, en principio tendríamos que aplicar la Convención de Compra-Venta Internacional para cosas físicas y adaptarlas a compra-venta internacional de datos, servicios o diferentes plataformas. Y hay otros que dicen, no, miren, esto es otro tipo esto se está comercializando datos y en la medida que se comercializan datos, esta es una operación diferente de la otra. Entonces tendríamos que adoptar este, este criterio o estas normas internacionales. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo digital? En el mundo digital, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que en la actualidad los países eh, distan mucho de tratar de buscar la armonización en estos temas. ¿Por qué? Porque hay una carrera tecnológica y ustedes saben que los países, por decir tres nada más, los países como Estados Unidos, los países como China, los países como la Unión Europea, tienen diferentes enfoques en cuanto a estas operaciones electrónicas. Entonces, de alguna manera, para darles una idea muy general, en Estados Unidos, como existen las plataformas y como de alguna manera el país busca el desarrollo de estas plataformas, en Estados Unidos las regulaciones con relación a las empresas tecnológicas y a los productos digitales es mucho menos pesada que lo que se puede ver en Europa. En Europa, el tema de tratamiento de datos personales y algunos temas vinculados a las plataformas está severamente regulado. Eso hace que algunos se quejen en Europa y que digan que eso no permite este, que no permite el desarrollo de las industrias tecnológicas en Europa. Y por el lado de China, por temas de seguridad nacional, también hay mucha injerencia del Estado en la regulación de estos datos. Por lo tanto, la contratación de blockchain o contratos que incluyen intangibles hoy no tienen. En algunos países, por ejemplo en el Perú, nosotros no tenemos una regulación específica, no tenemos, por ejemplo, como puede pasar en Europa, una regulación de consumidores en entornos digitales, se aplica digamos, los criterios los criterios clásicos del derecho al consumidor y no tenemos ningún tipo de normativa vinculada específicamente a las plataformas. Ahora se está discutiendo el tema si las empresas de delivery tienen que tener algún tipo de restricción o no con relación a la protección de los empleados. No sé si algunos dicen empleados, otros dicen este, que son tercerizados frente a la plataforma, y esas son las discusiones. Entonces hoy, en materia de esta contratación electrónica, estos contratos inteligentes son aquellos contratos por los cuales se establece si se produce A, entonces el resultado es B, y no hay una ejecución forzada. El ejemplo clásico de un contrato inteligente es la máquina expendedora de bebidas. Ustedes van a una máquina expendedora de bebidas e introducen una moneda. La máquina está preparada para decir, si a mí me cae una moneda de un sol, yo tengo que dar la botella de manera automática. Entonces, hoy la contratación se está desarrollando de esa manera, en el sentido en que ustedes van a un banco y al final el contrato que se genera en el banco es un contrato en el cual
ustedes están obligados a todos los meses a incorporar las cuotas y en la medida que van pagando las cuotas, la máquina va de alguna manera bajando la deuda que ustedes tienen. Y esto se está manifestando a nivel crediticio, a nivel de bitcoins, a nivel de propiedad, digamos, de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y entonces a lo que voy es que cuando yo puse los desafíos de la era digital es que hoy no tenemos regulación doméstica eh, parecida y menos todavía tenemos algún tipo de instrumento legal que nos permita manejar este tipo de operación. Entonces creo que hasta aquí más o menos traté de cubrir un poco el tema de los contratos internacionales y algún comentario de esto sobre la era digital. Doctor Manuel Ángel Quindimí, le agradecemos a nombre de la Dirección General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por la excelente ponencia realizada el día de hoy. Asimismo, conforme a lo programado, vamos a dar pase a las interrogantes. Para quienes aún no han dejado sus preguntas, les informamos que en la parte inferior de su pantalla van a ver la opción de una caja de preguntas y respuestas. Ahí pueden plasmar sus consultas, sus preguntas o alguna duda que tengan para que nuestro expositor las pueda absolver. Sí, bueno, eh, el- la persona William Alejandro Ávila Olivares nos dice, si el contrato es abierto en una disputa entre una empresa peruana y otra ecuatoriana por una exportación, ¿se podría resolver el litigio por arbitraje si no existía un contrato que lo estipule? Acá dice por arbitraje ADI, pero no sé. Imaginemos no. La pregunta es si es que hay un contrato en que no se fijó el arbitraje, no se puede iniciar un arbitraje si no hay cláusula arbitral. La única manera de lograr que se pueda iniciar un arbitraje sería que a posteriori, que pues es mucho más dificultoso, el vendedor y el importador firmen una cláusula arbitral. Perfecto, doctor. Muy amable por su respuesta. También otro participante nos dice, ¿qué principios clásicos del derecho contractual se ven más desafiados en el tránsito de los contratos físicos a los contratos digitales internacionales? Mira, ahora, para que se den cuenta, les voy a dar un ejemplo. Normalmente en lo que es Bitcoin existe lo que se llama un administrador del Bitcoin, que se llama DAO. Entonces, normalmente en blockchain se decía, bueno, esto por la tecnología blockchain es imposible o se creía que era imposible llegar normalmente van formando con la información que van incorporando, van incluyendo data adentro de cada bloque. Y es donde se llevan a cabo las operaciones. La cuestión es que en 2015 lograron intrusar a la plataforma y robaron un montón de dinero. Y la discusión fue, bueno, muy bien, estos que eran ¿quién es el responsable del dinero que salió? Y entonces hay una discusión si son responsables las personas jurídicas que administraban o si es responsable el administrador en sí, que es una entidad que no tenía persona jurídica o son solidariamente responsables. Entonces, ese tema es un tema complejo. El tema de ejecución, ¿qué pasa cuando estamos frente a un contrato inteligente? Les voy a dar un ejemplo que es la jurisprudencia norteamericana. Ustedes contrataban un seguro del vehículo.
Entonces el contrato inteligente, la póliza hubo alguien que venía pagando. Y lo que pasaba era que si uno no pagaba el contrato o la cuota que le correspondía, le detenían la marcha del vehículo. Entonces eso generó problemas y porque podía generar un peligro muy grande que a uno iba manejando y se le paraba el motor y podía haber una desgracia. En materia de también de crédito, también al que no pagaba le hacían sonar la alarma de la casa. Entonces, el problema es cuando son estos contratos, los contratos inteligentes, si existe la posibilidad o no de poder modificar o incorporar alguna información, porque normalmente de manera técnica están lo que existen los oráculos, que es, de alguna manera, el oráculo es aquel que le suministra información del mundo real a toda la parte que existe en Internet, pero perdón, en blockchain, pero ahí están dificultades de ejecución, por ejemplo. Muy amable, doctor. Bueno, le agradecen también por la excelente ponencia realizada el día de hoy. Acá Una, había otra pregunta, creo. sí, No sé si... acá hay una segunda pregunta, nos dice José Antonio Camacho Beas, nos dice, ¿la elección del fuero puede ser usado como abuso de derecho, sabiendo que una parte no puede acceder a ese fuero elegido? A ver, nosotros partimos del mundo de la buena fe, pero el mundo de la buena fe no es el mundo real. Y ahí es donde vienen las estrategias procesales. Supongamos, supongamos que yo sé que incumplí un contrato y que hay una cláusula arbitral, ¿no? Entonces yo sé que tarde o temprano me van a establecer la cláusula arbitral. Yo lo que podría hacer es presentar una demanda en mi país y decir, mire, esta cláusula arbitral no aplica y usted tiene que resolver este tema por A, B, C. Y no puede ser que lo esté haciendo a propósito para tratar de trabar el arbitraje cuando la otra parte tenga que presentar el arbitraje. En este caso, si la otra parte es bien notificada, lo más probable es que tenga que presentar una excepción de convenio arbitral y después iniciar el convenio, digamos, a través de la cláusula arbitral, iniciarlo en el fuero arbitral. A veces, muchas veces, hay estrategias que buscan, entre comillas, embarrar la cancha para mejorar digamos, digamos, la posibilidad de negociar, sabiendo que está muy trabada la resolución de la controversia y en función a la- al problema, se genere una mejor posición a la parte incumplidora. Muchas gracias, doctor. Bueno, Vanessa Natalia Linares Berrocal nos tiene otra pregunta. Nos dice, si en un contrato privado internacional el pago se realiza una parte en Perú y otra parte en el extranjero, ¿ese litigio se debe resolver en Perú? Eso depende de lo que tú redactaste en tu cláusula de jurisdicción. Ahí habrá que ver cuál es el problema no, de incumplimiento. Muy bien, hubo un incumplimiento para pagar acá, para pagar allá, y tú lo que tienes que mirar es, muy bien, hay una controversia, y lo que vas a tener que decir es, muy bien, si es esto se resuelve por arbitraje en Colombia, tú vas a ir a la Cámara de Bogotá y vas a empezar el arbitraje para que determine. Perfecto, doctor. Bueno, Francisca González Rodríguez nos dice, doctor, excelente ponencia, muchas gracias. De la misma manera, Yeminiana Lee Calderón nos dice, buenas tardes, felicito la exposición, muy interesante. Y su pregunta es, ¿qué tipo de contrato es recomendable para hacer contratos internacionales donde sea más seguro y menos perjudicial?
Bueno, acá hay un tema que es un tip. Normalmente hay instituciones a los cuales hacen contratos que son formatos. Ustedes van a la Cámara de Comercio Internacional y van a encontrar un formato de contrato de compraventa internacional. Si bien eso ayuda, hay que tener mucho cuidado, porque uno normalmente no tiene que dejar de hacer el trabajo de escuchar y saber cuáles son los puntos fundamentales del contrato. Para aquella gente joven que recién empieza, yo lo que haría es tener mi contrato de formato, hacer un check de las cosas que tengo que ver y a partir de ese check ir con el contrato más o menos en limpio y tratar de ir anotando las cosas que son, las cosas que son en los que no hay un mismo punto de vista para trabajarlo y terminarlo de cerrar. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar con la última interrogante, ¿no? Siguen agradeciéndole por la excelente ponencia realizada el día de hoy. Iris Marisol Tolentino Rivas nos dice, si no hubiera puesto la cláusula de arbitraje en el contrato, ¿cómo se podría ponerla después como una adenda? O sea, al final tú lo que tienes que hacer es, tú vas la cláusula arbitral es considerada un convenio separado al contrato. Pero tú podrías redactar la cláusula arbitral mientras la firmen las dos partes, ahí no habría problema. Listo, O doctor. sea, es un contrato independiente, depende de la formalidad que le quieras dar, pero en la medida que haya una cláusula arbitral que esté de acuerdo a las dos partes, eso Perfecto. implica ya la existencia de la cláusula arbitral. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nuevamente quiero reiterarle mi agradecimiento al nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por su disponibilidad y por poder acompañarnos y colaborar con nosotros. Asimismo, quiero aprovechar esta conversación para poder solicitar su autorización para poder compartir sus PPTs con los participantes. Sí, Si cómo fuera no. perfecto, doctor. Bueno, dicho esto. Corresponde informar que los esperamos en nuestra próxima conferencia del día de hoy, lunes 18 de agosto, que va a ser a las 3 de la tarde, denominada Conferencia Magistral El delito de tráfico de influencias. Dicho esto, reitero mi agradecimiento a todos por su participación y damos por concluida esta conferencia magistral. Muchas gracias, doctor Manuel Ángel Quindimil. Bueno, Gracias. gracias para ustedes y a todos los asistentes y les mando un gran abrazo. Muchas gracias con todos. Buenas tardes. Chao, chao.